por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Incline su rostro y tengamos una palabra de oración. Amado Dios, te damos muchas gracias y nos ponemos en tus manos los próximos minutos para que la palabra que se va a compartir sea una palabra clara, precisa y concisa. Sea una palabra, Señor, que nos ayude a entender los planes y los propósitos que tienes para nuestras vidas y lo que tú quieres y esperas de nosotros. Amado Señor, te damos muchísimas gracias. Señor, te pedimos un corazón, Señor, dispuesto para poder recibir la palabra, un oído dispuesto para oír la palabra y un espíritu para poder discernir la palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El tema de hoy se titula Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Diga conmigo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Yo no sé cuántos de los que están acá a veces se preguntan, ¿cuándo dejaremos de escuchar, de congregarnos? ¿Cuándo dejaremos de ir a una célula? ¿Cuándo dejaremos de ir a un discipulado? ¿Cuándo estaremos listos ya para poder cumplir con el propósito de Dios? Diga conmigo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amados, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas y la verdad es que el apóstol Pablo está un poco enojado. ¿Está un poco qué? Está un poco enojado, tan es así que el versículo 20 dice, quisiera estar con vosotros y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Cuando Pablo dice, estoy perplejo en cuanto a vosotros, es un sinónimo de lo que les escribió al principio de la epístola en Gálatas 1:6, que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por eso él dice, oh Gálatas, en el capítulo 3, usa un término un poquito fuerte a los hermanos de Gálatas y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Habiendo creído en Cristo, ¿verdad? Es lo que le está diciendo. Ahora han decidido alejarse de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando con la iglesia de los Gálatas? En la iglesia de los Gálatas estaba pasando algo y que había un retroceso. Diga conmigo, retroceso. En lugar de que ellos fueran avanzando, creciendo, madurando, dando fruto, floreciendo, llegó un momento, aunque ya se les había presentado el evangelio y aunque ya habían creído en Cristo Jesús, pero ahora había un retroceso, ¿verdad? Estaban volviendo atrás y estaban abrazando otro tipo de enseñanza, otro tipo de doctrina. Y Pablo él usa los términos maravillado, perplejo, estoy asombrado de qué es lo que está pasando con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Porque ya se les presentó el evangelio, porque ya creyeron en él, porque la verdad ya fue revelada a sus vidas, pero hay un retroceso y están
están caminando hacia atrás. Y amados, este mensaje aplicado al día de hoy, pues podemos ver que a veces hay creyentes que en lugar de que avancen, que en lugar de que crezcan, que en lugar de que trasciendan, que en lugar de que maduren, que en lugar de que fructifiquen, que en lugar de que manifiesten a Cristo, pareciera que retroceden en su vida. Hay gente que da un paso adelante y retrocede 2 o 3 atrás. Y esto es algo que es asombroso, porque Pablo dice en cuanto a esto, dice, estoy maravillado o estoy perplejo, dice, y vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿sí? Hasta que sea formado Cristo en vosotros. Pablo, después de haber hecho un buen trabajo, porque había hecho un muy buen trabajo, sin embargo, a pesar del trabajo que se había hecho en la vida de los Gálatas estaban retrocediendo, los Gálatas estaban volviendo atrás, los Gálatas estaban desanimando, los Gálatas estaban caminando por caminos equivocados. Entonces, vemos aquí al apóstol haciendo esta referencia, y él les dice que al parecer ya habían nacido a la verdad y que habían comenzado a obedecer la verdad de Cristo. Sin embargo, ahora habían decidido no obedecerla. Por eso, comparado con el proceso de nacimiento de un bebé, parece que todavía no había nacido. Fíjese hasta dónde volvieron. No solamente se habían debilitado, no solamente se habían desanimado, sino que parecía que no fueran creyentes, parecía que no fueran cristianos, parecía que no conocían de Dios. Y él dice, están tomando una actitud tan incorrecta que estoy sorprendido. ¿Cómo es que ustedes están volviéndose atrás y están tomando la actitud de un no creyente? Están tomando la actitud de un no cristiano, están tomando la actitud de una persona que no conoce a Dios. Fíjese lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Están tomando esa actitud como si todavía estuviesen en un proceso de nacimiento. Estaban causando otra vez dolores de parto al apóstol, como ocurre cuando una madre da a luz un hijo. Tenían que ser enseñados de nuevo como la primera vez para sacarlos del error. Muchas veces, amados, necesitamos que nos vuelvan a enseñar como si no conociéramos la palabra del Señor. Hay quienes se olvidan de la palabra, hay quienes olvidan la palabra y como que necesitan que se les vuelva a otra vez a enseñar. Esto era lo que estaba pasando con los Gálatas. Tenían que volver a ser enseñados como si fuera la primera vez para sacarlos del error. Eso es a lo que Pablo está llamando simbólicamente y dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Las personas que hacen esfuerzos para guiar a otras a convertirse a Cristo y luego discipularlas para que perseveren y sirvan a Dios, sabemos que no es nada fácil. De repente miramos a los líderes, a los pastores, y vemos su trabajo y de repente como que a veces hasta los criticamos porque pensamos que no están haciendo bien su trabajo. Pero la verdad es que ganar a una persona para Cristo y después de ganarla, bautizarla, y después bautizarla, discipularla, y después de discipularla, enviarla, tiene un precio. ¿Sí? Tiene un precio, no es nada fácil, ¿verdad? Mire, yo quisiera que cada uno de nosotros fuera un discípulo del Señor al 100%, pero desafortunadamente no todos hemos estado dispuestos o disponibles para convertirnos en discípulos del Señor Jesús. Y eso nos ha llevado tiempo, nos ha llevado esfuerzo, nos ha llevado sacrificio. Entonces era lo que estaba diciendo Pablo, que la iglesia estaba en un retroceso, que la iglesia había retrocedido.
Entonces, entre los Gálatas se dieron muchos casos de aparentes y problemas, probablemente hasta de verdaderos creyentes que parecían ya haber crecido en su fe y su vivencia del Evangelio. Sin embargo, dejaron de aceptar la gracia de Dios, queriéndose acercar a Dios bajo sus propios esfuerzos. ¿Sabe? Muchas veces hay quienes están queriendo caminar en el camino del Señor en sus propios esfuerzos, cuando la verdad es que la gracia, la que nos ha alcanzado, la que nos ha salvado y la que nos ha elevado a un nivel de Cristo Jesús, porque Él ahora habita en nosotros. Entonces, ¿qué pasó con los Gálatas que dejaron de aceptar la gracia, que querían acercarse a Dios en su propio esfuerzo? Y es acerca de estos casos a quienes Pablo se dirige y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, vuelvo a sufrir por una persona que ha manifestado su deseo de querer ser de Cristo. Es una expresión que indica que las personas tienen dificultad para que Cristo sea el modelador de sus vidas. Y aunque no es normal que en un parto tarde meses ni años, sino que habría algo normal, sino que es normal para alguien que dure unos meses, pero hay gente que está presentando el problema repetidas veces. Por eso Pablo dice: estoy volviendo a sufrir, estoy volviendo a batallar, estoy preocupado por ustedes porque no están haciendo bien las cosas. Entonces, amados, por eso hoy quiero hablarle de tres cosas rápidamente para que podamos entender, y vamos a hablar sobre las evidencias de una persona en la que Cristo se ha formado. Hace algunas semanas yo le hablé de las evidencias de una persona que había nacido de nuevo. ¿Se acuerda? Ya no se acuerda. Hablamos sobre las evidencias de una persona que había nacido de nuevo. Sin embargo, hoy quiero hablarle de las evidencias de una persona en la que Cristo ya ha sido formado. ¿Qué significa formar a Cristo en nosotros? Pues significa que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y para que podamos parecernos más a Cristo, nuestro entendimiento acerca de Cristo tiene que ser cada día mayor. Porque yo no puedo manifestar a alguien que yo desconozco, a alguien que no conozco. Por eso la invitación de siempre: busquemos, dejemos que Cristo haga su obra en nosotros. Entonces tiene que haber evidencias en las personas que Cristo ya ha sido formado en ellas. Porque mire, una cosa es creer en Cristo, una cosa es recibir a Cristo, pero otra cosa es ser formados en Cristo, ¿sí? Yo sé que todos los que están acá, por lo menos la mayoría, creen en Cristo, ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, pero le falta una cosa, y le falta que Cristo sea formado en su vida, que Cristo sea formado en su vida para que usted y yo nos parezcamos a Cristo, para que usted y yo seamos como Cristo. Y eso es el resultado de una formación. Y la formación se recibe a través de procesos. Diga conmigo: procesos. Somos formados en los procesos. Por ejemplo, ¿cómo se forma un profesionista? No es a través de procesos. No es que primero tienen que ir al kinder, después tienen que ir a la primaria, después tienen que ir a la secundaria, después tienen que ir a la preparatoria, después ir a la universidad, y entonces habrán formado un profesionista. Para que usted y yo, para que Cristo sea formado en nosotros, eso requiere de procesos. ¿Requiere de qué? Y el problema de muchos de nosotros es que no nos gustan los procesos. Y muchos nos hemos quedado con la idea de que yo ya creo en Cristo, de que yo ya soy salvo, de que yo ya estoy listo para ir al cielo. Sin embargo, muchas veces Cristo no ha sido formado en nosotros. Necesitamos que Cristo se forme en cada uno de nosotros. Y Pablo hace referencia de tres acciones
que se habían manifestado en los Gálatas, ¿sí? Que se habían manifestado. Gálatas capítulo 4, del versículo 12 al versículo 15, Pablo dice esto: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Cuando Pablo evangeliza a los Gálatas y los Gálatas reciben a Cristo, los Gálatas empiezan a dar testimonio de una conversión, de una transformación, de una vida nueva. Tan es así que ellos disfrutaban y se sentían satisfechos con aquel que les anunciaba el evangelio. Diga conmigo: satisfacción. Pablo le está diciendo a la iglesia de los Gálatas que cuando ellos recién se habían convertido, ellos se habían vuelto demasiado generosos, se habían vuelto demasiado dadivosos, que había nacido en ellos un amor por el que les predicaba la palabra de Dios, ¿sí? Un amor por el que les enseñaba la palabra de Dios. Y dice Pablo: cuando yo les prediqué la palabra de Dios, lo hice por causa de una enfermedad. Sin embargo, su amor por mí era tanto que eran capaces y estaban dispuestos de darme sus propios ojos. Por eso cuando hemos escuchado en algunas ocasiones, cuando se pregunta cuál era la enfermedad que el apóstol Pablo tenía, cuando dice que había tenido un aguijón. ¿Se acuerdan de ese aguijón? Algunos creen que era un problema de los ojos, ¿verdad? Que tenía un problema de la vista. Y bueno, los Gálatas, cuando ellos recién se habían convertido al Señor, ellos estaban dispuestos a dar sus propios ojos por el apóstol Pablo. Entonces, amados, la primera evidencia de una persona donde se ha estado formando Cristo es que esta persona experimenta satisfacción, alegría y gozo por aquellos que les enseñan la palabra de Dios, ¿sí? Por aquellos que les enseñan la palabra de Dios. Cuando Pablo llegó a la ciudad de ellos a predicarles el evangelio, no era sino un hombre enfermo que necesitaba el apoyo de otras personas, y con verdadero amor, sí, no se lo negaron, porque era evidente que Cristo se estaba formando en ellos. Por eso él dice: no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo. Mis amados hermanos, a veces el concepto que tenemos acerca de las personas que nos enseñan de la palabra de Dios, a veces no es el concepto como lo tenían los Gálatas de Pablo. Pablo dice que cuando él llegó a predicarles, el concepto que tenían y que lo recibieron, sí, lo recibieron como al mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Lo recibieron. Y aquí hay algo bien importante que me gustaría dejar en la vida de todos ustedes. A través de todos los tiempos, Dios siempre ha llamado a personas
y para que esas personas se conviertan en una bendición para nuestra vida. ¿Sí? Sí, y por eso la Biblia dice que Él instituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a diáconos, personas que Dios llama a su servicio para que sean de bendición para nuestras vidas. Pero para que esas personas sean de bendición para nuestras vidas, nosotros tenemos que aceptar que son gente de Dios, que son hombres de Dios, que son hombres o mujeres de Dios. Porque si nosotros menospreciamos y desechamos a las personas que Dios ha enviado para ministrarnos la palabra, para enseñarnos la palabra, ¿sabe qué? Levantamos un muro que impide que esa persona sea de bendición para nuestras vidas. Por eso es importante que cada uno de nosotros tenga, una persona sea formada en Cristo, porque los que son formados en Cristo son personas que sienten satisfacción de poder ser bendecidos y edificados por una persona, por un hombre o por una mujer de Dios. En esta iglesia trabajamos a través de grupos, a través de redes, donde todos los que así lo han querido hacer están en un grupo y ahí tienen a un líder que tiene cuidado de ustedes y que ora por ustedes y que les ministra. Pero muchas veces cambiamos el concepto hacia ellos y no nos dejamos que ellos sean la bendición de Dios para nuestras vidas. Entonces, los Gálatas habían recibido a Pablo como un ángel de Dios, inclusive como a Cristo, pero algo negativo estaba sucediendo ahora a los Gálatas. Dejaron de amarle, ¿sí? Dejaron de amarle. Por eso les pregunta, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentaban? Lo que Pablo resalta con estas palabras es que el amor de ellos, es que el amor que ellos tenían era una evidencia de que Cristo demostraba su amor hacia él. Pero ahora que dejaron de demostrarle su amor, solamente se estaba haciendo evidente que habían dejado a Cristo y que Cristo ya no se estaba formando en sus vidas. Entonces, una persona en la que se está formando a Cristo es una persona que siente satisfacción, que experimenta satisfacción por aquellas personas que les comparten la palabra de Dios. Amén. Si usted disfruta la palabra de Dios, eso habla de que se está formando Cristo en usted. Pero si a usted la palabra lo duerme, la palabra lo molesta, la palabra lo ofende, la palabra no le bendice a través de la persona que Dios está trayendo una palabra a usted, eso habla de que Cristo no se está formando en usted. Pero si usted disfruta y siente satisfacción y amor por esas personas que le enseñan la palabra, no cabe duda que Cristo se está formando en usted y que además usted va a ser edificado y va a poder ser bendecido. Entonces, una persona en la que Cristo se está formando en su vida ama a los que le anuncian el evangelio de Jesucristo. Esta es una acción de buen testimonio que se puede observar en un creyente en Jesucristo, porque por naturaleza ya comienza a reflejar la vida y el carácter de Cristo en su propia vida. Esto era algo que los Gálatas habían hecho, pero que dejaron de hacer porque ellos habían retrocedido. La segunda acción la encontramos en Gálatas capítulo 4, versículos 16 y 17. Fíjese, dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Aquí están sucediendo dos cosas, ¿sí? Están sucediendo dos cosas que hay. Los judaizantes están queriendo hacer retroceder a los Gálatas, le están hablando mal del apóstol, ¿verdad? Y entonces, cuando el apóstol les empieza a hablar la verdad, lo que sucede es que él se convierte en un enemigo de ellos. Y mis hermanos, no hay
Peor cosa que aquella persona que en algún momento que me enseñó la verdad, aquella persona que en algún momento me instruyó en Cristo, que ha sido de bendición para mi vida, se vuelva un enemigo en mi vida. Y mire, Pablo se estaba volviendo un enemigo para los Gálatas. ¿Sabe por qué? Porque les estaba enseñando la verdad. Y muchas veces por enseñar la verdad, uno se echa enemigos, ¿sí? A veces mientras nos den por nuestro lado, mientras nos dejen hacer lo que queremos, no pasa nada. Pero cuando alguien nos confronta y cuando alguien nos dice a través de la palabra que lo que estamos viviendo, haciendo, actuando no es correcto y que tenemos que abandonar ese estilo de vida, porque de lo contrario no estamos agradando a Cristo, eso causa molestia, eso causa enojo en las personas. Una persona en la que Cristo se está formando agradece cuando es confrontado por la palabra del Señor. ¿Sí? Agradece cuando es ministrado, agradece cuando es exhortado, agradece cuando es orientado y le dice gracias por la palabra. Fue dura, pero la necesitaba. Fue dura, pero la necesitaba. Pero en una persona que no se está formando a Cristo, cuando la palabra lo confronta, le causa enojo, le causa molestia, le causa tristeza, y entonces se vuelve una persona que resiste la palabra del Señor. Y entonces viene a la congregación y ya la palabra ya no la recibe, ¿sí? La palabra ya no lo edifica, la palabra ya no lo ayuda a crecer, porque en su corazón se ha endurecido. Y esto era lo que estaba pasando en los Gálatas. Por eso Pablo dice: estoy sorprendido que en algún momento ustedes hicieron todo por mí, y que ustedes me escuchaban y se dejaban formar y les hablaba con la verdad, pero ahora esto está causando enojo, esto está causando molestia, esto está causando tristeza. Y entonces lo que yo veo en ustedes, dice, es un retroceso. Están retrocediendo. Amados, si usted un día viene a la congregación y escucha una palabra que lo confronta, y si eso le causa enojo, si eso le causa molestia, si eso le causa ira, eso habla de que usted está en un retroceso. Eso habla de que hay un retroceso en su vida y no está avanzando y no está creciendo, porque recuerde que la medida es Cristo. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la meta? Cristo. Y mientras usted y yo no nos parezcamos a Cristo, vamos a necesitar que se nos esté enseñando una y otra vez hasta que para que Cristo sea formado en usted. Amén. Es como cuando uno se aprende las tablas de multiplicar. ¿Se acuerda cuando se aprendieron las tablas de multiplicar? ¿Cuántas veces las tuvieron que repetir? Uno que otro a lo mejor a la primera o la segunda, ¿no? Pero la gran mayoría de nosotros tuvo que repetirla una y otra y otra y otra. Y hoy no tiene problemas para multiplicar uno por uno, ¿verdad? Porque se le aprendió bien la tabla del 1. O tampoco tiene problemas para multiplicar 9 por 9. Ya su mente inmediatamente dice 60, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted ya es diestro en eso. Entonces, amados, nosotros tenemos que estar diciendo que Cristo tiene que ser formado en usted, y que tiene que ser formado a través de los procesos, y que usted tiene que ser un reflejo de Cristo, ¿sí? Usted tiene que reflejar a Cristo. Entonces, pero algo estaba pasando con los Gálatas, que los Gálatas se estaban ofendiendo, los Gálatas se estaban enojando, los Gálatas ya estaban muy inquietos con la enseñanza. Ellos habían retrocedido a la verdad. Por eso Pablo hace la observación que la causa de la enemistad que ellos estaban teniendo hacia él realmente no era porque habían descubierto en él una falsa verdad, sino porque gente malintencionada, los judaizantes, de los que le hablaba en otras ocasiones, estaban haciendo una labor de apartar a los Gálatas de la verdad y de su amistad y amor al apóstol.
es solamente porque ellos, malintencionados, querían que ellos también tomaran, ellos los amaran como amaban al apóstol Pablo. Y mis hermanos, no se sorprenda que habrá quien, como a los Gálatas, le hablaban mal del apóstol, a alguien le hable mal de la iglesia, a alguien le hable mal de alguno de sus líderes, a alguien le hable mal del pastor, ¿sí? Los judaizantes le estaban hablando mal de Pablo, porque ellos no querían, o ellos querían que los amaran como amaban al apóstol Pablo. Entonces, amados, por eso Pablo dice en alguna ocasión que hay quienes predican por amor, pero hay otros que predican por envidia. ¿Sabía usted eso? Gente que nos vamos a encontrar en el camino, sí, que predica por envidia, y por eso a veces quiere que la gente tenga la misma atención que tienen con sus líderes, que la gente tenga la misma atención que tienen con sus pastores, que la gente tenga la misma atención como tienen con aquellos que les predican la palabra de Dios. Y por eso muchas veces la gente va a hablar mal. Va a hablar mal porque va a haber envidia. Era lo que estaba pasando con la iglesia de los Gálatas. Lo tremendo es que los Gálatas estaban escuchando a los judaizantes. Los judaizantes enseñaban la ley, ¿verdad? Y entonces llegó el momento en que ellos estaban abandonando la gracia para retomar la ley de Moisés y querían vivir de acuerdo al esfuerzo humano, ¿verdad? Y no por la gracia que Dios había derramado en sus vidas. Esta actitud que ahora estaba teniendo los Gálatas contra él era solamente una necesaria evidencia de que Cristo no estaba todavía formado en sus vidas, porque no estaban dejando que esto ocurriera en ellos. Quizás comenzaron a dejar que Cristo se forme en ellos. Cuando usted y yo renunciamos a los procesos, cuando usted y yo no nos involucramos en los procesos, estamos renunciando a la formación. ¿Estamos renunciando a qué? A la formación. ¿Sí? Renunciamos a la formación. Yo sé que muchos dicen, yo aquí leo mi Biblia, pero muchos tienen la Biblia como esa pastilla para que se duerman. Apenas abren la Biblia y les da un sueño que se olvidan. Necesitamos ser formados, y la formación está en los procesos, ¿sí? Entonces necesitamos entender que Dios llama a personas, pone a personas para que sean una bendición en nuestra vida y nosotros seamos formados, ¿verdad?, a través de ellos. Entonces la consecuencia, ¿verdad?, es que ahora venían a los que les enseñaban la verdad, la consecuencia es que ahora veían a los que les enseñaban la verdad como sus enemigos, ya no como siervos de Dios, ya no como siervos de ellos tampoco, sino que ahora tenían un concepto equivocado de las personas. Entonces, esto es lo que pasó, que Pablo se convirtió en su enemigo por predicarles la verdad. Que, amados, nunca la persona que le ha predicado la verdad se convierta en su enemigo, porque si se convierte en su enemigo, entonces lo que hay en usted es un retroceso, y entonces en lugar de avanzar va hacia atrás. Tercera cosa, y con esto voy a terminar. Gálatas capítulo 4 versículo 18 dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Sabe qué estaba pasando acá? Que mientras Pablo estaba con ellos tenían celo por él y tenían celo por las cosas de Dios. Pero cuando Pablo no estaba, entonces demostraban todo lo contrario. Y esta es una característica de aquellos que solo cuando alguien los está viendo,
se portan bien, ¿sí? Solo cuando alguien está viéndolos, trata de portarse bien, pero cuando no está, entonces se porta mal. Era lo que le estaba pasando también a los Gálatas, que mientras Pablo estaba ahí, ellos estaban portando a la altura como unos verdaderos hijos de Dios. ¿Sabe? A veces vivimos de apariencias y a veces hay una doble moral en nuestras vidas. Y delante de las personas tratamos de portarnos bien, pero en lo secreto muchos se siguen portando mal. Y esto habla de que no hay un avance, de que no hay un crecimiento, de que no hay una madurez. Y lo más tremendo es que hacemos esto un estilo de vida que, amados, esto se vuelve por años, ¿sí? Por años, tratando de llevar una doble moral. En público tratamos de portarnos lo mejor, ¿verdad? Y aparentar que somos cristianos, pero después no lo hacemos. Entonces Pablo les está reprochando, por eso le dije que estaba enojado. Les está diciendo que mientras él estuvo con ellos, desde que los evangelizó y les enseñó las doctrinas básicas del evangelio, ellos mostraron celo por hacer lo bueno, por causa de la verdad del evangelio, pero solamente porque él estaba con ellos. Pero ahora que él ya no estaba con ellos, no le tuvieron la misma obediencia en el Señor a los pastores y ancianos de la iglesia, calificados, que quedaron a cargo de enseñarles la palabra y de discipularlos, ¿verdad? Y en consecuencia ellos dejaron de hacer lo que es bueno según el evangelio, yendo y haciendo todo lo contrario. Entonces esto habla de que Cristo no ha sido formado en nosotros. Si yo soy una persona que solo cuando estoy delante de las personas procuro portarme bien, pero cuando yo no estoy delante de las personas me dejo llevar por mi carne, por los vicios, no sé, lo que usted quiera, entonces eso habla de que hace falta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Por qué necesitamos que Cristo sea formado en nosotros, hermanos? Mire, diga conmigo, tenemos que dejar que Cristo se forme en nosotros, porque de su formación en nosotros depende que desarrollemos un carácter como el de Cristo. Escuche esto. Usted y yo necesitamos dejar que Cristo se forme en nosotros, porque de su formación dependemos. De la formación de Cristo depende nuestro carácter. ¿Depende qué, hermanos? ¿Cuántos creen que todavía hay que formar ese carácter? ¿Cuántos todavía les cuesta controlar su carácter? Sean sinceros. Ya muy poquitos, qué bueno, ya la llevamos de gane. ¿Sí? Nomás hay que pasar a eso como de las 7 de la mañana, cuando todavía su hijo no se levanta y se escucha el testimonio de la hermana bendecida, ¿verdad? Gritándole a todo lo que da, levántate. A muchos de nosotros todavía tenemos problemas con nuestro carácter. Bueno, nuestro carácter, ¿sí?, está determinado por la formación de Cristo en nosotros. Si usted no está contento, contenta con su carácter, y que todavía su carácter se le sale todavía el apellido, ¿verdad? Usted necesita que Cristo sea formado en usted. Y amados, tenemos que venir los domingos, pero la prédica del domingo no es suficiente. Necesitamos entrar a un proceso de formación y de transformación para que Cristo sea formado en nosotros.
Entonces usted tiene que buscar. Necesito que alguien me ayude a ser formado, porque todavía cuando me enojo. ¿Sí? Entonces necesitamos ser formados, ¿verdad? Necesitamos ser formados porque de la formación de Cristo depende nuestro carácter. De la formación de Cristo en nosotros también depende que sigamos aceptando el Evangelio para nuestra vida y no reaccionaremos negativamente contra quienes, ¿verdad?, en el nombre del Señor nos dicen la verdad que debemos practicar y el error que deberíamos evitar. Amados, necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos seguir amando la verdad y bendiciendo a aquellas personas que Dios ha levantado para que nos prediquen la palabra y no se conviertan en enemigos. Porque mis hermanos, a veces estamos como aquella abuelita que el predicador estaba predicando, esas nietas que andan con su faldota hasta arriba, y decía la abuelita, échale boca de santo, dice, échale boca de santo. Esas nietas que se portan mal, échale boca de santo. Y luego dijo el predicador, y esas abuelas alcahuetas. Dijo, ay, cochino diablo, ya te me volteaste. Hay gente así, ¿verdad? Mientras la palabra es para el vecino, échale boca de santo. Pero cuando la palabra ya es dicha a nosotros, ay, cochino diablo, ya te me volteaste. Necesitamos ser formados en Cristo Jesús. No solo se trata de venir a la congregación, o sea, es parte de, pero necesitamos ser formados, necesitamos que alguien nos ayude. Como cuando usted le decía a alguien, pregúntame la tabla de multiplicar, pregúntame la del 5, pregúntame la del 6, pregúntame la del 9. ¿Le hizo eso? ¿Verdad que sí? Le decíamos a alguien, ay, pregúntamela. Y se equivocaba usted, ¿verdad? Hasta que un día dijo, ahora sí ya te salió bien. Necesitamos que alguien nos ayude a formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que luego nosotros podamos ayudar a otros. Para que luego nosotros podamos ayudar a otros. Imagínense, mandamos a alguien a formar el carácter de otros, pero si él tiene un carácter deforme, va a ser una bomba de tiempo. Entonces necesitamos entender que necesitamos formar a Cristo en nosotros. Amén. Porque de la formación de Cristo en nosotros depende que dejemos de concentrarnos en personas antes que en Dios, pues solamente por Cristo podremos centrar nuestro servicio a Dios. Entonces, amados, necesitamos que el carácter y que la vida de Cristo sea formado en nosotros. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que lleve. Pero tiene que haber en nosotros una necesidad de que Cristo sea formado en nosotros. Por eso esta iglesia tiene grupos en casa. Por eso esta iglesia tiene discipulados. ¿Sí? Por eso esta iglesia tiene academias. Por eso esta iglesia tiene procesos para ayudar a formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a amar al que nos enseña la palabra de Dios. El otro día fui a visitar a un hermano que tiene muchos años que no viene. Le digo, hermano, tiene que congregarse. Me dijo, sí, pastor, voy a congregarme, pero si usted me recibe en su discipulado. Yo quiero ir al discipulado de usted. Digo, no, mire, yo lo recomiendo con algunos otros hermanos para que lo discipulen. No, dice. Ay, yo les enseñé. ¿Qué me van a enseñar a mí?
A veces no valoramos a la gente que nos enseña. Nosotros tenemos que amar a las personas que nos han predicado la verdad, ¿sí? Y no tenemos que hacerlas nuestros enemigos. Amén. Póngase de pie. ¿Qué pasaba con los Gálatas? Un retroceso. Amados, yo les voy a pedir una cosa: no ponga impedimentos para que Cristo sea formado en usted. No renuncie a su formación. Todos aquellos que en algún momento dejaron los grupos, dejaron la célula, dejaron los discipulados, dejaron las academias, renunciaron a su formación. Renunciaron. Yo le digo, no renuncie a su formación en Cristo Jesús, porque allí usted está siendo formado. Yo siempre he dicho que es como cuando formamos un rompecabezas. ¿Cuántos han formado un rompecabezas? Esas se componen por piezas, y si una pieza falta, no se forma el rompecabezas. Amados, cada enseñanza en un discipulado, cada enseñanza en una célula, cada enseñanza en un culto, cada enseñanza en una academia es una pieza para formar a Cristo en nosotros. Y si usted y yo no la recibimos, entonces la imagen de Cristo estará incompleta en nosotros. ¿Usted se acuerda de aquel joven rico que le preguntó al Señor: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna o el reino? Y Jesús le dijo: los mandamientos. Y él dijo: que era jovencito, los he puesto en práctica. Jesús le dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta. Y a él lo que le faltaba era vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres y seguir a Jesús. Y le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y aquel se dio la media vuelta y se fue. Por una sola cosa se perdió el hombre. Mis hermanos, yo sé que hay algunos que han avanzado, pero quizás haya algo todavía que les falta. Pregúntese: ¿qué le falta a usted para que Cristo sea formado? Sé que hay algunos que dicen: no, hombre, yo apenas en Cristo se ha formado una partecita de mí. Pero quizás a algunos solo le falta una sola cosa. Yo no sé qué es lo que le haga falta para que Cristo sea formado en usted, pero usted tiene que decirle: Señor, ayúdame para que tú seas formado en mí. Y yo necesito que alguien me diga. Yo sé que cuando oímos una prédica, y si esa prédica es parte de nuestra vida, decimos: esa palabra me edifica, me bendice, pero es algo que ya vivo. Pero sé que hay palabras que necesitamos poner en práctica todavía, que necesitamos escuchar, que necesitamos oír. Que por una cosa la imagen de Cristo no se vaya a formar, sería un gran problema. Deje formar a Cristo en su vida. Amén. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, aquí está mi vida. Tómala en tus manos y usa a las personas que tú desees: pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, diáconos. Usa a hombres, a mujeres tuyas, que me ayuden a formar tu carácter, a formarme. Yo quiero parecerme a ti. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo conozco a mucha gente que necesitamos formar a Cristo en su vida, pero yo no puedo formar en alguien lo que no se ha formado en mí.
Hoy me dispongo para que alguien más me instruya. Hoy me dispongo para que alguien más me enseñe, para que alguien más me forme, para que alguien más me capacite, para que alguien más me diga qué es lo que me hace falta. De esa gente que tienes en esta casa, de esos pastores, de esos evangelistas, de esos profetas, de esos líderes. Señor, yo necesito ser formado. Ayúdame, Señor. Hoy me pongo a tu servicio y a tu voluntad. Señor, que no nos pase lo que le pasaba a los Gálatas, que hubo un retroceso, que en lugar de avanzar retrocedieron, pero retrocedieron tanto que estaban teniendo una conducta como la de un no cristiano, como la de uno que no conocía tu palabra. Y por eso Pablo dijo: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque muchas veces nosotros mismos hemos levantado obstáculos, impedimentos para que tú seas formado en nosotros. Perdónanos, Señor. Pero necesitamos ser formados. Y yo no quiero que cueste tanto mi formación. Yo quiero, Señor, Señor, que me ayudes. Yo quiero ser un vivo reflejo de ti. Quiero ser un ejemplo donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya. Yo quiero reflejarte. Quiero que mi familia vea a Cristo en mí. Quiero que mis amigos vean a Cristo en mí. Quiero que mis compañeros de trabajo vean a Cristo en mí. Oh Dios, que tu imagen sea formada en mí. Que tu imagen sea formada en mí, Señor. Oh Dios, te adoramos. Te bendecimos, oh Cristo. Voy a seguir. Te damos la gloria y la honra, Señor. Queremos parecernos más a ti en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Vamos, dígaselo con todas sus fuerzas. Y abre mis ojos. Gracias, Señor. Levante sus manos.